se llevaban y siempre le invitaba a los cultos. Y ella venía y cogió cierta confianza. Yo recuerdo bien que 3 años estuve y nunca recibió a Jesús. Cuando yo predicaba, ella se ponía a llorar y a veces hablamos así de frente y lloraba y no podía recibir a Jesús. Nunca entendí qué le pasó, por qué nunca recibió a Jesús. Pero había algo particular. Le gustaba invitarme a la casa. Y me invitaban a la casa y servía la mesa lo mejor que podía y me daba de comer y hermanito, hermanito, la atención y todo. Pasó el tiempo, creo que casi 2 años y dijo, otra vez se puso a llorar, dijo, hermanito, ¿sabe por qué le invito? Dijo. Primero, de verdad, le tengo mucho aprecio y sé que usted está solo aquí y está por una causa que es más que justa. Pero dice, yo he visto cómo Dios bendice mi casa. Desde el día que usted entró y yo le convido, yo le invito a comer, yo he visto cómo Dios bendice mi casa y bendice mi trabajo. ¿Cómo cree que se siente uno? ¿Sí? Y eso dice el Señor. Si solo un vaso de agua das a uno de estos porque es profeta, recompensa tendrás. Bueno, ahora se compra el agua. En ese tiempo, ¿quién vendía agua? La peor locura había sido ir a vender agua en ese tiempo. El agua se la regalaba, estaba botada. Hoy se vende el agua y es uno de los mejores negocios. Si tú piensas en una empresa del futuro, ponte a vender agua. Busca cómo distribuir agua. Ese es uno de los mejores proyectos para el futuro, porque día a día vendrá mayor contaminación, los ríos, todas las fuentes de agua estarán contaminadas, habrá escasez, y entonces el que se pone a vender agua ha puesto un buen negocio. ¿Sí? Aunque tú lo veas que ahorita son centavitos que se ganan, pero el agua llegará el día que valdrá más que el oro y más que el petróleo. Bien, entonces, aquí hablaba de la cruz cuando Jesús dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra crucificado quiere decir atado, clavado a una cruz. La cruz tiene la particularidad de que con un barrote apunta hacia el cielo y el otro barrote permite o hace que la persona esté con los brazos abiertos. Entonces, está indicándonos dos cosas. Lo tomamos como un referente. La una, que quiere decir nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Y la otra, nuestra relación con los hombres. Oirá lo que voy a decir. El congregarse es importante porque definitivamente no podemos mantener una buena relación con Dios si no mantenemos una buena relación con su iglesia. Son dos cosas que se manejan paralelamente y tienen que estar las dos prácticamente. Si yo tengo una buena relación con Dios, yo tengo una buena relación con mis hermanos. Pero una mala relación con los hermanos implica que su relación con Dios no está bien. No, yo con Diosito estoy bien, nomás aquí que este poco de hipócritas, que este hermanito fulano que me saca de quicios y a veces son hasta mal hablados, ¿no? Pero yo con mi Diosito todo bien, aquí nomás con un tal fulano de tal. Porque es que dice el Señor, el que aborrece a su hermano no ama a Dios. Tremendo, ¿no? Miremos qué dice rapidito Hebreos 10:25.
porque el congregar con los santos. Ya de eso ya venimos hablando, ya hemos hablado del Salmo 133, ya hemos hablado de los Efesios, y hemos hablado, esto se habla hasta en los servicios regulares, ¿no? Por eso es que es algo muy fácil para usted, que está ahora siguiendo el instituto, pero quiero que estas cosas queden asentadas en el espíritu nuestro, en el corazón nuestro. Tan importante que no solamente nos congregamos en el templo, buscamos lugares particulares donde las personas puedan congregarse. Y el creyente nacido no puede vivir sin congregarse. El nacido de Dios es como una necesidad que salta a la luz, la necesidad de reunirse. Pero es raro cuando entonces alguien no quiere reunirse. ¿Sabe? Cuando la persona tiene problemas para obedecer a Dios, yo creo una sola cosa, que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque los que somos nacidos de nuevo, solitos buscamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando fallamos, solitos buscamos ponernos bien, ponernos a cuentas. ¿Sí? Decimos solitos, pero es que el Espíritu de Dios está trabajando adentro. Pero ese creyente nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, porque hay gente que dice, recibió a Jesús, bien. Puede todo el mundo si yo recibo a Jesús, nosotros observamos. Pero de esa gente que recibió a Jesús, ¿quiénes han nacido de nuevo? Porque el nacido de nuevo nos va a demostrar, por su forma de vivir, va a demostrar a todo el mundo de que realmente él sigue a Jesucristo, que él ama a Dios. ¿Y cómo lo va a demostrar? Obedeciendo a su palabra, hasta en las mínimas cosas, como aparentemente se nos parece el congregarse. Hay gente que hoy día publica y hasta por las redes que no es necesario las iglesias, que no es necesario los pastores, que no es necesario estar congregándose, que a Dios uno se lo lleva en el corazón y que Diosito está en todas partes y en cualquier parte uno puede orar. En cualquier parte podemos orar. En cualquier parte podemos alabarle a Dios. En todas partes está Dios. Pero no podemos ignorar que el Señor también en su palabra dejó dispuesto que nos reunamos. El Antiguo Testamento no se llama así. Las reuniones, ¿sabe cómo se llamaban? Ni siquiera se llamaban cultos, se llamaba Santa Convocación. ¿Y para qué cree que era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar de reunión. ¿Sí? Entonces alrededor o frente al tabernáculo todo Israel se reunían. ¿Qué es una reunión? Congregarse. Entonces, la Biblia nos enseña, nos lo demuestra totalmente, la importancia de las reuniones. No estará la Biblia repitiendo parte por parte, no estará diciendo en todas partes, en todas sus páginas, no estará diciendo congregarse o usando el término iglesia, porque ahí también está en el folleto el término eclesia, ¿no? Entonces ahí está detallado mucho más claro. Entonces no lo estará diciendo en cada página, pero nos está hablando de unidad, nos está hablando de estar juntos, nos está hablando de comunión, nos está hablando los salmos de la casa de Dios. Preferiría yo estar un día en la casa de Dios antes que 1000 días fuera de ello. ¿No es eso congregarse? Cuando dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿No es eso congregarse? Cuando dice el salmista que aún el gorrión encuentra lugar cerca de tus altares. Dice el salmista, Señor, 2 cosas he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida. ¿Y para qué se hizo la casa de Dios? Para congregarse, para reunirse los santos, obviamente que para darle culto a Dios, para adorarle, para exaltarle. Pero tiene una razón de ser la casa de Dios, que para qué iglesias, dicen. Mire, cuando usted escuche un bastardo de esos, es mejor que deje de escucharlo. Y oiga bien lo que dije, bastardo. ¿Quién es bastardo? Bastardo quiere decir hijo no debido. ¿Sí? Un hijo fuera de casa. Ese era un bastardo. Y hay los bastardos espirituales, que se saben la Biblia, andan con la Biblia, como las redes son libres. Y a mí me molesta, ¿sabe qué cosa? Que hay gente que usa las redes y hablan de los pastores, hablan de iglesias, pero ellos no saben ni lo que es pastorear, hermano. Nunca son pastores de una iglesia, nunca han tenido una congregación. Lo que sí creo es que se salieron de una iglesia, se salieron de una congregación, se rebelaron contra pastores, se salieron afuera y se pasan hablando lo que les sale de la barriga. Y creo que es lo más suave que se dice. Y lo digo porque eso no creo que les dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escuche bien esto, el Espíritu Santo nunca le va a decir a los creyentes algo diferente o contrario a la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando alguien dice, es que a mí me habla el Espíritu Santo, y lo que dice son barbaridades que no están fundamentadas en la palabra de Dios, usted, si es en las redes, deje de escuchar eso. Y si es que es alguien que le está diciendo de frente así, dígale, vea, vaya por otro lado, a mí no me venga con sus cuentos chinos. Sí, váyase por otro lado. Por eso es importante conocer la palabra. ¿Qué? Oh, así será. Así ha sido, ve, dice, no. Y eso no nos enseña nuestro pastor, dice. Y a veces eso dicen del pastor de esta iglesia. ¿Qué serán los pastores de las otras congregaciones? ¿Qué nomás habré oído yo? Sí. Entonces, pero la gente muchas veces no pone atención en su iglesia. ¿Y cómo ponen atención afuera? Bendito el nombre de nuestro Dios. Definición como iglesia. Es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que profesan una misma fe y que están unidos por la acción regeneradora del Espíritu Santo y de una manera vital Jesucristo. Otro concepto, otra definición. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el cual se llega a ser miembro por el Espíritu Santo al nacer de nuevo cuando creímos. Perdón. Y en tercer lugar, es columna y baluarte de la verdad. Esto implica que cada uno de nosotros nos constituimos en atalayas y testigos de la única verdad que es Jesucristo. Entonces son conceptos que nos lo está dando la palabra de Dios. ¿Cómo se constituye? Es una sola en el mundo entero. Mira bien, la iglesia de Cristo solo es una en el mundo entero. No importa los nombres, que si se llama, nuestra iglesia es la iglesia Elohim, de otra parte tendrán otro nombre. No importa el nombre es una cuestión de hombres. Pero toda iglesia, toda persona en cualquier parte del mundo que ha nacido de nuevo, en cualquier idioma, y que sigue este evangelio como Dios lo dice, es parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Esto es que está compuesta por personas de toda raza, de toda lengua, país y cultura, comprendiendo que han sido escogidos por el Señor
es invisible y al mismo tiempo visible por medio de las distintas congregaciones o grupos de personas que son sus miembros vivos y activos, destinados para buenas obras y de fiel testimonio del Señor. Entonces ahí hay unos textos. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, Primera de Pedro 2:12 y Hechos 8:1. Léame a alguien, por favor, Primera de Pedro 2:12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales. Estoy en la segunda. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es mucho lo que se puede decir sobre el hecho de congregarse. En el congregarse, estoy un poquito dilatando esto. Al congregarnos y vivir en comunión, Dios nos permite o se hace posible nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Y tengo que decirle que el desarrollo espiritual no es conocer la Biblia. Porque alguien puede nunca congregarse y leer la Biblia. Hay gente, de hecho, que sigue los seminarios, sigue los institutos, pero no se congregan en ninguna iglesia. Entonces sí saben la Biblia, pero ellos no crecen. No crecen espiritualmente, no se desarrollan. ¿Sí? Porque el crecimiento espiritual se da a través del congregarse y a través del tener comunión unos con otros. Le explico mejor. Aquí se habla de fe, aquí se habla de amor, amor a Dios, amor a los hermanos. Solo un ejemplo. Uno de los hermanitos abusó de la confianza de la hermana. ¿Sí? Viene a decirle cosas que a ella no le gusta escuchar. Y entonces ella dice, por eso no me gusta la confianza de los hermanos y yo me estoy por acá nomás. Los toros se ven de lejos. ¿Cierto? Y así muchas personas. Mira, y las personas entonces dicen, yo por eso mejor de lejitos nomás. Y hay gente no comunicativa en la iglesia. Y eso no está bien. Es que hermano, es que se abusan enseguida, se les da la confianza, se les da la mano y se cogen del codo. Aprende a manejar eso. Y aquí en la iglesia habrán personas siempre difíciles. Como decimos vulgarmente, que no me pasa. Pero nosotros tenemos el deber de amar a todos. ¿Te ofendió alguien? ¿Cómo creces? Dios permitió eso y ahora te toca perdonar. ¿Sí? Te toca perdonar ahora. Entonces, cuando tú entras a la práctica de perdonar, tú comienzas a desarrollar, comienzas a crecer. Aquí en la iglesia, la congregación, es cuando nosotros entramos a la práctica de la fe. Estamos en el mundo y entramos a la práctica de la fe, a la práctica de lo que nosotros creemos. Porque cada día las circunstancias que se nos dan. ¿Tú crees que es fácil orar por los enemigos? ¿Tú crees que es fácil bendecir a los que nos hacen daño? ¿Qué daño a mí me habrá hecho la gente y tengo que decir, Dios, de rodillas, perdón,
Los perdono y los bendigo, Señor. Ten misericordia, ayúdalos, Dios mío. Guárdalos de todo mal. ¿No crees que lo correcto sería, Señor, cáele encima, dale duro, Señor, porque está ofendiendo a tu hijo? ¿No crees que sería lo práctico? Pero la Biblia no me manda eso. La Biblia dice que los ame. No podré estar en una relación cerca y con ellos, pero en mi corazón, aunque esté a la distancia, se marque una distancia, pero yo tengo que orar por ellos y bendecirlos. Porque eso dice Dios. Aleluya. Entonces, cuando nos congregamos, tenemos la oportunidad de crecer. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos la oportunidad de crecer cuando nos congregamos. También le damos oportunidad al Espíritu Santo de que fluya en nuestras vidas, que bendiga nuestras vidas. Es como que, escuche, a ver, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero cuando nos congregamos, es como que eso se activa. ¿Sí? Se activa en nosotros ese fuego, es como que la llama que está en nosotros del Espíritu Santo, le estamos dando fuego, le estamos dando, ¿cómo digo otra palabra? Alimentando ese fuego, es la palabra. ¿Sí? El congregarnos, estamos alimentando ese fuego que está en nosotros. Eso es mantener el fuego activo. Acuérdense que yo aquí estaba hace días enseñando y lo deben haber transmitido en la iglesia abierta, 3 cosas para los cristianos. La iglesia, ahora el tiempo que vivimos, hay 3 cosas que tienen que estar mejor. Unidos, activos y conectados. ¿No? Sí. Entonces, no importa si nos vino cuarentena o venga mañana una cuarentena, nos cierren la iglesia, eso no es pretexto, porque nos reunimos por las casas. Y si no pueden las casas particulares, nos reunimos cada papá en su casa con su familia. ¿Sí? Pero vamos a procurar estar activos y conectados siempre. Entonces, una de las formas de estar conectados es de congregarnos. Por eso el creyente, ¿usted cree que de por gusto se hace iglesia abierta, iglesia familiar? ¿Usted cree que de por gusto se dice en tal parte que se unan? Si no fuera importante, pues no lo hacemos. Entonces se tergiversa el pensamiento muchas veces. La gente tiene pensamientos equivocados. Y también la gente que se congrega. Imagínense que me dice un hermanito, no fui porque no tenía para la ofrenda. ¿Qué cree que me está diciendo? Aunque no se dé cuenta ello, pero ¿qué me está diciendo? ¿Quién le dijo que el culto es para coger las ofrendas? El culto es para ser edificados. El culto es para entregarnos en adoración a nuestro Dios, para alabarlo a Dios. Y oyera bien, y la ofrenda es parte del culto. Usted lee el Antiguo Testamento, no había las reuniones donde el pueblo no vaya llevando ofrenda a Dios. O sea que una de las cosas que no puede faltar en mi culto a Dios es mi ofrenda. O sea que si tú nunca vinieras a la iglesia a congregarte y te reúnes solo en tu casa con tu familia, igual tú tienes que hacer ofrenda para Dios, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? La gente eso no comprende, eso no entiende. La gente piensa, la ofrenda está pensando en que el pastor, está pensando en el pastor o en la gente que está al frente. Mentira. La ofrenda es algo que tú lo haces y dependiendo cómo tú lo haces, la bendición está allí para ti. No había iglesia. Creo que Zacarías, el papá de Juan,
Dios viene para hablarle de que su mujer Elizabeth tendrá un hijo. Y que dijo, espérate un rato, voy a traer ofrenda. Cuando Dios habló a Gedeón, espérate, voy a traer ofrenda. Abraham, llegaron a su tienda 3 personajes. Él habla de Jehová. Esperen, si he hallado gracia ante ustedes, esperen, voy a dar una ofrenda. Y Dios luego ordena en el tabernáculo. Y ordena al pueblo de Israel que todos los años, todas las familias debían venir trayendo ofrenda. Y Apocalipsis nos revela que la nueva era, el nuevo tiempo, cuando Jesús reine en Jerusalén, todas las naciones del mundo irán a Jerusalén donde está Jesús. Por eso que si hay un lugar donde va a haber turismo para toda la vida, es Jerusalén. Porque dice que las naciones de todo el mundo irán allá llevando ofrenda. Su oro y su plata, dice. Es eso que el Señor dice, no les voy a aceptar cualquier ofrenda. Y ya Jesús aquí en la tierra, a mí no me traiga plátanos, no me traiga gallinas, a mí me va a traer, ni me traiga billetes, a mí tráigame oro y plata. Dice que llevan su oro y su plata, van llevando a Jerusalén donde está Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué será con esa gente que dice, no, las iglesias solo quieren que vayan al culto para que lleven ofrenda nomás? Dice. Y tú cuando tengas ofrenda, ofrenda en cualquier momento. Y si no tienes un día que hay culto, ve al culto aunque no tengas ofrenda. No mezclemos las cosas. Así que la ofrenda puede ser, aunque tú no vengas al culto, pongamos que mañana lo que pasó hace un año, 3 o 4 meses pasó el templo cerrado. 3 o 4 meses diste ofrenda. Debían de dar ofrenda. No voy al culto, pero voy a buscar dónde estará el hombre de Dios. Voy a darle la ofrenda. Debo dar ofrenda. ¿Por qué? Cuando yo dije que la iglesia, Dios nos permite al congregarnos, nos permite desarrollarnos, todas esas cositas comprometen nuestro desarrollo en Cristo. ¿Sí me está escuchando? Sí. Todo eso permite nuestro crecimiento en Cristo. No está aquí eso, pero bueno, es un adicional. Hebreos 10:25, y léame, bueno, ya lo conocemos eso, léame Mateo 3:15. Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿De qué está hablando Jesús? Yo quiero que nomás coja una palabra que dice ahí. Conviene que cumplamos toda justicia. Voy a escribir aquí. Hay que cumplir toda justicia. Hay que cumplir toda justicia. 3:15, una justicia de la que está hablando Jesús es el bautismo. Otra justicia será entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Congregarse. Otra justicia será orar. Otra justicia será leer la Biblia. Hay que cumplir toda justicia. Otra justicia, ofrendar, lo que dije recién. Otra justicia de la que está hablando Jesús, bautizarse. Otra justicia, ¿qué otra cosa hacemos los creyentes? Santificarse.
Otra justicia, servir, ayudar. Otra justicia, perdonar. En fin, toda ordenanza que da el Señor y toda práctica que hacemos como creyente es una justicia. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué habló Jesús? Hay que, ¿qué cosa? Hay que cumplir, ve ahí, toda justicia. O sea que hay que hacer todo. Y dentro de esta toda justicia está lo que estamos estudiando esta mañana. Congregarse. Y de paso, pues, mire que es todo. Entonces, por lo tanto, cuando dice que cumplir toda justicia, que hay que cumplir toda justicia, entonces el congregarse es ¿qué cosa? Es un mandato. No es uno de los mandamientos. Hay gente que hace énfasis en los 10 mandamientos. La Biblia está lleno de mandatos. Ordenanzas, eso quiere decir ordenanzas. Entonces el congregarse es una de las ordenanzas que el Señor ha hecho. Por lo tanto, el que no se congrega estaría, ¿qué cosa? Estaría en desobediencia. El que no se congrega entra en desobediencia. Eso no quiere decir que el hermanito tuvo algo por ahí pasajero, no pudo un día venir al templo, etc. Por eso que inclusive se hace diversos horarios, ¿no es cierto? Entonces el hermano no pudo esta tarde porque se pegó un tropezón y estaba medio mal allí. Pero entonces hay cosas fortuitas, hay cosas muy, a veces que suceden inesperadamente. Pero entonces me voy al otro día o me congrego tal día. La otra semana no va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero si ya una semana no viene, la otra semana no viene y la otra semana no viene, ya comienza a ser grave la cosa. Y comienza a preocupar eso, ¿no? Por ejemplo, usted no puede decir, no es que yo ya estoy en el instituto y me paso toda la mañana el sábado con la Biblia, por eso ya no me voy al culto. Porque esto no es congregarse. Este es un estudio. ¿No es cierto? ¿No estaba pensando así? No, no puede ser eso. Es que como usted se da cuenta, congregarse, hacemos otro tipo de actividades. Congregarse es, nos reunimos para un culto. Sea en la casa 2 o 3, sea el culto familiar, sea la iglesia abierta, sea en una casa, en un coliseo, al aire libre, o sea aquí, donde sea. Pero cuando nos reunimos con el propósito de alabar a Dios, entonces nos estamos congregando, ¿sí? Y eso le agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es un deber y es una ordenanza a los cristianos dada por Dios. Consiste en nuestra obligación de asistir al templo o a las reuniones convocadas en algún lugar. Se les llamaba en la antigüedad para el pueblo de Israel la Santa Convocación, y en nuestro tiempo y medio se dice el culto. Estos hechos tienen propósitos bien definidos, ¿no? Ahí están las citas bíblicas, por favor, en su casa leeránlo. ¿Por qué nos congregamos? Dios tiene una promesa para todos aquellos que buscan su favor en su casa y que le invocan en su altar. Veamos 2 Corintios
7, versos 15 y 16. ¿Cuántos creen que la obediencia, mejor dicho, mire, ya sabe lo que es obediencia? Lo que la gente no entiende a veces, lo que trae para mí de bendición el ser obediente. Y oiga lo que le voy a decir. La obediencia no tiene que ver con lo que tú sientes. Y la obediencia no tiene que ver con lo que tú piensas o conoces. Porque, no siento. La gente para obedecer, dependiendo la gravedad de las cosas, es decir, voy a buscar una confirmación de Dios. Pero no puede entrar en un acto de rebeldía. Yo luché alguna vez con esta situación porque trabajaba en el ministerio, pero dentro de una organización. Y yo recuerdo bien esa asamblea. Era una asamblea de unos 70 pastores, entre pastores y ancianos. Se llamaba el concilio. Y a la iglesia de la Maná que pertenecía, no esta iglesia, otra iglesia, ya no había pastor de la organización que quiera venir. Ya varios de ellos habían pasado por la iglesia de la Maná y fueron con la peor experiencia, fueron con el dolor, sufriendo lo peor. Era una iglesia que en ese tiempo controlaba, 3 hermanos controlaban hasta las entradas de la iglesia. Y cuando ya no querían que el pastor esté, simplemente no le daban para la comida. No le daban, ya. ¿Qué quería decir eso? Lárguese. Y si no, ya se reunían, como eran poquitos, así mismo eran como unas 25 personas, y eran 3 o 4 malcriados que ahí manejaban, ya no venían al culto. ¿Qué hacía él solo con las sillas? Y a otros los mandaron hablando, y por ahí hubo algunos que les mandaron dando de cachetadas y se fue. Entonces ya no había quien venga. Yo era un muchacho. Y el concilio dijo que vaya el hermano Carlos Moreno a pastorear la Maná. Si los otros viejos, con tanto estudio, con tanta experiencia, vinieron aquí a pasar lo peor, ¿cómo voy yo allá? Yo era muchacho, joven. Y aquí tenía también mis hermanos que conocieron el demonio que era yo. Tenía mi papá, mi mamá. Dije, ¿ellos qué van a creer en mí? No hay profeta con honra en su propia tierra. Dije yo, no, ahí no puedo ir. Y de paso estaba recién estrenando mi novia en la Maná. Dije, no, yo quiero estar lejos de mi novia, yo no quiero estar ahí, decía yo. Quería yo mantener la situación, pero pensaba que estando muy cerca iba a ser dañoso para mí. Entonces dije, no, y yo recién ahí tengo una novia y no quiero. No, y toditos, que tiene que irse usted va para allá. Como estoy hablando de obediencia, pues estoy hablando de esto. Yo no dije enseguida, bueno, ok, me voy. No. Yo le dije, hermanos, les voy a pedir un solo favor. Denme 60 días
Si lo que ustedes dicen es de Dios y Dios me lo confirma, yo voy. Si Dios no me lo confirma, no sé, ustedes podrán llamarme como quieran. Pero si Dios no me lo dice, no voy. Si Dios me dice, yo voy. Solo pasaron 30 días y Jehová Dios comenzó a hablar con sueños, con visiones. Y no me hablaba a mí, les hablaba a otra gente, a otros hermanos, a mi familia. La obediencia nunca se la condiciona. Y ese es mi temor a veces. Yo pensé que tal vez a veces yo con eso, el caso era tan grave. Entonces yo tuve que apelar a eso y me apoyé en la Biblia. ¿No? Dios le dice a Gedeón, tienes que ir a esa batalla. Ay, no, Señor, dice, ¿cómo conoceré que sí? Dice, Señor, voy a poner aquí este vellón. Si llueve todo y el vellón amanece seco, es porque tú me estás mandando. Y puso ahí ese vellón. Y todo pegó un aguacero, un porrazo de agua a la noche. Y él se levanta a ver lo que había dicho. Y estaba seco el vellón. ¿Cómo es que llueve todo y eso seco? Un vellón es como decir ahora un pedazo de fresada que tú pongas ahí. O una esponja que la pongas y dices, todo llueve y la esponja que esté seca. Si la esponja hasta absorbe el agua. Pues. Ay, Señor, dice, será. Hagamos lo contrario esta noche, Señor. Que no llueva y que el vellón amanezca mojado. Y así sucedió. No llovió toda la noche y el vellón amaneció empapado en agua. Qué lindo es cuando Dios confirma las cosas. Y él se fue confiado en que tenía victoria. Sí. Entonces, yo tengo historias y recuerdo que justo yo cogí un 2 de noviembre esa iglesia. ¿Y 2 de noviembre qué es? El Día de los Muertos. Pues yo tengo en mi agenda del año 1989, 88, tengo escrito, recibí este muerto justo hoy 2 de noviembre. La gloria sea para Dios. Antes de que se cumpla el año, faltaba un mes para el año y tuvieron asamblea. Y vino todo el concilio, vino aquí a La Maná. Y esa iglesia que la desbarataron creo que hace 3 o 4 años recién. Ese tamaño, capacidad para 500 personas nosotros construimos. Y la congregación haya sido como ustedes. Yo tengo una foto de 25 personas más o menos, nos tomamos un culto allí. Y esa iglesia estaba bote a bote, estaba llenecita. Y se paró el mayoral, el principal de allí, y les pegó una repelada a todos los pastores, porque yo había estado pastoreando entre la gente de Chimborazo, también tenía iglesias indígenas. Y la gente me menospreciaba, los demás pastores me menospreciaban. Yo era el pastor sencillito, los demás eran hombres de leva, de saco, preparados, que salieron de la universidad, que profesores, que esto, otro. Entonces yo era el más inútil para ellos. Entonces ellos siempre dijeron y murmuraron, es pastor de indios, dijeron, el pastor de los indios. Entonces se paró ese hermano que era un arquitecto y les dijo, que arquitecto Suárez, siempre decimos arquitecto Suárez, es el apellido de él. Y les pegó una repelada a toditos. Ustedes que decían el pastor de indios, ustedes que salieron corriendo, ustedes, miren aquí cómo está la obra de Dios. Esta persona cómo lo logró en menos de un año. Es cuando Dios confirma, cuando somos obedientes a nuestro Dios. ¿Sí? Yo no estaba en desobediencia con los hermanos, sino que quería que lo que ellos decían, Dios me lo confirmara. ¿Sí? Y ese fue el paso para lo que hoy somos, la iglesia Elohim, la iglesia central, la sede nacional y la Maná, que aunque pasamos luego problemas y se perdió todo eso, pero Dios
es el paso que me trajo hasta acá para hacer lo que Él tenía en mente, lo que yo no sabía. ¿Sí? Pero ahí empieza toda una odisea de algo que Dios tenía en mente y que Dios iba a hacer. ¿Sí? Pasamos muchas cosas, el proceso es doloroso, no tengo para qué ponerme ahorita a hablar de toda esa historia, esa reseña. El punto es la obediencia. Si hablamos de congregarnos, hay que obedecer. No importa que tú no entiendas, solo obedece. Y la obediencia va a resultar en bendición. Hay mucha bendición cuando nos congregamos. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok, yo voy a obedecer a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tú no conoces la obra de Dios. Tú no sabes lo que Dios está haciendo, lo que está gestando en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma. El creyente no sabe lo que Dios está haciendo dentro de él. Lo que Dios, cuando dije gestando, estoy hablando de un proceso como cuando el niño está creciendo en la barriga de la señora. Primero no sabe si será hombre, si será mujer. Y tú no sabes, la mujer no sabe si ese niño mañana será pastor, será ingeniero, será doctor, será abogado. ¿Qué clase de persona va a ser? No lo sabe. Dios está gestando mientras nos congregamos, mientras le obedecemos. Dios está gestando en la congregación algo para el mañana. Y ese algo puede ser tú mismo o a veces nuestros hijos. Pero Dios está haciendo algo. Señor, yo voy a obedecerte, solo sé, aunque yo no entienda, pero yo sé que tú algo estás haciendo. Qué bendición que es eso, ¿no? La obediencia es un tema que a mí me gusta mucho hablar de eso. Y una de las cosas que yo dije toda mi vida es, Señor, lo que más quiero es obedecerte. Y me tocó a veces cosas muy difíciles. Y yo dije, quiero obedecerte a ti. Estoy completamente seguro que cuando hay obediencia, Dios bendice. Y hay situaciones en las que Dios te va a poner para ver si tú eres obediente. Y lo voy a decir de pronto valga para algunos de los jóvenes. Sí. Alguna vez, como cualquier joven, también me enamoré. Yo tenía mucha necesidad de tener una esposa. Yo llegaba a 2, 3 de la mañana de predicar y venía caminando 1 hora y media hasta 2 horas con la linternita en mano, todas mis cosas, pero entre los pies pura tierra, a veces sin comer. Y yo decía entre mí, Señor, yo quiero a alguien que cuando yo venga, diga, aquí está esta comida, me caliente un agua para lavar mis pies, porque vengo caminando tantas horas, el camino tierroso, polvoso. Y la soledad, porque yo no estaba con mamá, no estaba con papá, estaba lejos, no estaba con hermanos, vivía en una habitacioncita solo y entregado a servirle a Dios. Entonces yo decía, Señor, alguien. Y yo fui donde alguien que pensé yo que estaría bien. Tomé sus calificativos, hice comparaciones y dije, sí, creo que va a ser una buena esposa, va a ser esto, esto, otro. Y cuando estaban todos los compromisos hechos para matrimonio, teníamos 30 días, nos habíamos dado un plazo de 30 días para entrar al matrimonio. Yo fui y le dije a Dios, Señor, yo quiero obedecerte a ti. ¿Es o no es tu voluntad? Puedo estar yo equivocado. Y Dios tuvo una persona que vino y me dijo algo, un sueño. Cuando terminó de decirlo, yo dije, está bien, yo ya entendí. De ahí pasaron cosas que tal vez uno en esa situación no quiere entender o está en la duda, hasta que sucedió algo más, ya una visión, una pantalla ahí, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que dije esa palabra, Dios, yo quiero obedecerte a ti. No importa lo que sea, pero yo voy a obedecerte a ti.
Y yo decidí obedecerle a Dios. Y si Dios me dijo que no era, yo rechacé tras las consecuencias que eso venga. Dije, ¿sabes qué? Ahí termina esto. Se acabó el matrimonio, se acabó todo lo que dijimos. Yo prefiero obedecerle a Dios y no continuar y mañana verme en problemas porque yo quiero lo que yo quiero. Mire cuántas jovencitas, jovencitos se enamoran con mundanos. Se enamoran con personas que no deben enamorarse. Y ni siquiera buscan al pastor porque saben lo que el pastor les va a decir. No buscan. Si pastor, ¿qué piensa? ¿Qué opina usted? ¿Qué tal si le dice Dios y Dios dice, mira, no, esa relación no te conviene, apártate, déjalo? ¿Serán las jóvenes y los jóvenes capaces de decir, ok, no lo voy a hacer? Voy a romper con esto porque yo quiero obedecer a Dios. Y me gusta a mí esto, hablar de la obediencia, me gusta lo de Abraham. 25 años Dios le dijo, te voy a dar un hijo en tu mujer Sara. Pasan 12 años más, 25 más 10 más 12, 37 años. El hijo estaba grandecito. Pasarse 25 años esperando hasta que su mujer se empreña y tiene un hijo. Luego 12 años más amarcando a su hijo. Este es el hijo de la promesa, el hijo que Dios me ha dado. Padre, gracias por el hijo que me has dado. Siempre sabrán que no había más gozo en su vejez. De 100 años tuvo un hijo. A los 100 años. ¿Sabes lo que es haberse casado, hermano, de 20 años y pasar 80 años esperando un hijo? Y a los 100 años lo tiene. Sería su adoración en su casa. Y a Dios se le ocurre, quiero que vayas a la montaña y me sacrifiques tu único hijo. ¿Sabe que no me alcanza la cabeza para imaginarme qué pasaría con ese hombre? Pero la verdad es que él se fue. Fue llevando a su hijo, el burro cargado de leña y dispuesto a quemar a su hijo. Que lo mate otro como quiera, pero no yo mismo todavía. ¿Qué era eso? Era una ofrenda para Dios. Sí, era una ofrenda. Tráeme de ofrenda a tu hijo. Porque todas las ofrendas en ese tiempo no eran plata, no eran dólares. En ese tiempo la ofrenda era llevar el corderito, degollarlo y quemarlo para Dios. Esa es la ofrenda. Ahora no era ningún corderito, era su hijo. Tráemelo, sacrificado. Y el niño preguntaba a cada rato, papá, ¿y qué vamos a quemar? Llevamos la leña, llevamos el fuego ¿y qué vamos a poner allí? Y el papá con un nudo en la garganta, Jehová proveerá, mi hijo. Dios proveerá, Dios proveerá. No tenía otra respuesta. Y miraba a su hijo. Le quedaba la esperanza de que Dios haga algo al último. Pero él al final estaba dispuesto. Sea que Dios haga algo o no haga nada, aquí está mi hijo Dios. Y nosotros muchas veces disculpe la palabra, por tonterías nos hacemos problema. Cosas tan chiquitas no podemos obedecer a Dios. Imagínense, hermanas y hermanos, en el caso de que a veces no obedecen a Dios y después les va mal. Ahí terminan votando al dichoso marido o a la dichosa mujer y otra vez a quedar mal con Dios, imagínense. ¿Y por qué no obedecieron a tiempo? Sí. Y así sucesivamente. Mire esto. Es necesario que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Aquí las que faltan. Pero todo hay que obedecer. Dios bendice la obediencia. Dios bendice al creyente donde hay obediencia. Y la obediencia no importa si te gusta o no te gusta, principalmente no es agradable. Lo voy a hacer por obediencia. En el tiempo que transcurra, Dios puede poner a prueba eso en la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí?
Veamos un texto más, Salmo 27:5. Y no hay que olvidarnos que allí encontramos paz, encontramos tranquilidad. Su tabernáculo es la iglesia. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Venimos a la casa de Dios para encontrar paz, para encontrar tranquilidad después de la turbulencia que vivimos, el trabajo, las dificultades, los problemas de a diario. Por lo menos venimos a la casa de Dios y allí encontramos paz. Seguimos dentro del mismo tema. La comunión con los santos. Nos congregamos porque allí tenemos comunión con los santos. Ahí está la cita bíblica, ¿no? La comunión viene de la raíz griega, koinonía. Acuérdense esa palabra. Koinonía. Koinonía. De aquí viene la palabra comunión. Para hablar de congregarse, pues definitivamente tenemos que hablar de comunión. El congregarnos fortalece nuestra comunión. No se olvide. Congregarnos, y puede subrayarlo porque está ahí, ¿no? Congregarnos fortalece nuestra comunión. Estoy en la página 43, lección 30, el punto 2. Dice la comunión con los santos. Entonces dice, el hecho de congregarnos fortalece nuestra comunión con los hijos de Dios. Cuando nos congregamos somos fortalecidos para mantener comunión, porque congregarse no quiere decir comunión. El congregarnos ayuda, apoya a la comunión, fortalece la comunión. He dicho siempre, hay gente que puede estarse congregando y no vive en comunión. La comunión tiene que ver, voy a poner aquí estas dos palabras, tiene que ver con el hecho de relacionarnos, y otra palabra común, el compañerismo. Compañero no solamente es porque están en una misma aula. Se llama compañero, y en estas relaciones es cuando encontramos apoyo en todo sentido, espiritual, psicológico, emocional y hasta material. Se apoyan mutuamente, ¿sí? Hay alguna parte de mi vida débil, hay alguna parte de mi vida vacía, donde es necesario los demás. No solamente estoy yo para servir, también es que voy a necesitar de los demás, porque nadie es autosuficiente, nadie es un todo, todos necesitamos de todos. Entonces, Dios dijo, y no solo por el matrimonio, es muy aplicable al matrimonio, pero en todos los sentidos entendamos esto, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el hombre por naturaleza, hombre, por naturaleza es un ser social. Por naturaleza, el hombre es un ser social.
Es verdad que es bueno orar yo solo con Dios, tengo que apartarme yo solo con Dios, pero estamos hablando allí de buscar la presencia de Dios. Pero de lo contrario, ¿qué bendición trae la coinonía? ¿Qué bendición trae el estar nosotros congregándonos, reuniéndonos? Trae mucha bendición. Veamos rapidito. Ya sabe que la reunión puede ser en cualquier lugar, ¿no? Luego viene de la coinonía, de la raíz griega koinonía, que nos habla de una asociación donde las partes tienen alguna cosa en común. ¿Qué tenemos en común? Fíjese cómo dice la Biblia. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que Israel, todos pasaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos bajo la columna de fuego, todos comieron el mismo maná y todos bebieron de la misma roca que los seguía, la cual era Cristo. Cosas en común. ¿Qué es cosas en común? Tenemos aquí la misma Biblia, tenemos el mismo Espíritu Santo, recibimos día tras día un mismo mensaje, tenemos una misma cobertura espiritual, la persona que Dios puso para que les esté guiando, ministrando, ¿sí? Entonces hay un mismo sentir, una misma doctrina, una misma fe, las cosas en común y hasta las cosas materiales. Esto de aquí no es de los que construyeron y ofrendaron, esto es de todos. Hasta el que llega recién, que nunca hizo nada, también es dueño. Nosotros los que trabajamos, mañana partiremos y esto sigue quedando. ¿De quién es? De los que sigan aquí congregándose. ¿Cuál es el deber de ellos? Recibir como un legado, como una heredad y seguir cuidando, seguir manteniendo lo que nos dejaron los demás. ¿Sí me está comprendiendo? Pero eso se llama cosas en común. Y se puede tener hasta cosas materiales. Sí, yo a veces pienso, digo, no, ¿cómo quiero aquí tener un bus para ir a recoger a los niñitos de la escuela bíblica? Que haga un recorrido, ¿no? Un recorrido por las noches, por los hermanos que no tienen carro, ¿no? Entonces, el tal horario, hermanos, el carro pasa por su sector, tiene una línea, una ruta, y el hermano ya rapidito, pues está el carro para que lo traiga y el bus para que los vaya a dejar cerca donde ellos viven. Entonces, ¿cómo quisiera? Y esas son cosas en común. ¿Cómo quisiéramos tener una radio? No es el pastor el dueño, no es el hermano fulano, es la iglesia, cosas en común, ¿no? Y a trabajar los jóvenes con la radio, con la televisión, que pudiéramos tener nosotros cosas en común, una escuela, un centro educativo, ¿sí? Con servicio para los hermanos y servicio particular, pero dirigido por la iglesia, ¿no? Entonces tenemos cosas en común. Entonces, así como hay cosas de la fe, así como hay cosas doctrinales, cosas bíblicas que podemos tener en común, la iglesia puede tener en común también cosas materiales. ¿Estamos comprendiendo? Pero las cosas materiales puede ser posible cuando nosotros hemos entendido estos principios de lo que es coinonía, de lo que es comunión, y aprendimos a estar en comunión y aprendimos a ser los creyentes fértiles, los creyentes productivos. Porque todo lo que digo, ¿cómo se hace si no hay la gente que apoya? Hay gente que no apoya ni moralmente. Decimos, vamos a hacer esta cosa. Si yo le dijera aquí, hermano, necesitamos un aire acondicionado y valdrá unos $15,000. No faltará alguien que diga, ¿y cuándo se va a recoger $15,000? Entonces, y así, cuando se hace cosas o se proyecta, necesitamos esa gente fortalecida en Dios, esa gente de fe, esa gente nutrida por la palabra, que diga, sí, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr. Entonces, queridos hermanos, vayamos entendiendo el hecho de congregarse. No es posible, otra vez lo voy a recalcar esto. No es posible mantener una buena comunión si yo no practico el hecho de congregarme. La vida en Cristo se hace agradable, se hace llevadera cuando nosotros cumplimos el hecho de vivir en comunión. Vivir en comunión tiene un objetivo. Voy a poner aquí las 3 palabras.
congregarse, comunión, unidad. No solo que son tres expresiones distintas, también en su contenido son distintos. No es lo mismo, pero congregarnos nos encamina a tener una buena comunión. Y si tenemos una buena comunión, logramos vivir en unidad. Y este es el punto final y el punto clave. Este es el centro de la oración de Jesús, capítulo 17 de Juan. Padre, quiero que estos que me has dado sean uno, como tú y yo somos uno. Les he dado la palabra que tú me diste y yo les he dado. Y ahora oro, Señor, para que ellos sean uno, que ellos sean perfectos en unidad. Sí, el corazón del de San Juan 17, cuando Jesús ora, busca la unidad de su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender esto, porque hay una unidad que se promueve en el mundo. El Papa de Roma está proponiendo una unidad y está uniendo misiones, iglesias, está uniendo a protestantes, ortodoxos, está uniendo a los musulmanes en pretexto de la unidad que es el mensaje de Cristo. Sí, pero una unidad perfecta, esa no es una unidad perfecta. ¿Sí? Algún rato estudiamos escatología y ahí usted va a ver, ahí hablaré qué tipo de unidad es la que ellos están promoviendo. Es una unidad diabólica. Hay una unidad que es de Dios y hay una unidad que es diabólica. ¿Sí? Pero el mismo Satanás que está tomando la misma Biblia. ¿Sí? ¿Para qué? Para envolver a la gente. Porque la gente ha sido toda la vida creyente en Dios, ¿no es cierto? Aunque no estén en la fe y en la doctrina nuestra, pues la gente es creyente en Dios. Y entonces el diablo, para manipular, coge todo eso. ¿Sí? Coge lo mismo y la gente dice, sí, verdaderamente hay que estar unidos. Es esto que estoy hablando aquí, lo dice de otra manera el mundo. El mundo está trabajando con lo que llamamos usted lo va a oír siempre, globalización. ¿Sí? Se está rompiendo fronteras, donde los idiomas, las visas, la moneda no sea obstáculo. Entonces, la globalización está trabajando la ONU, los derechos humanos, el Papa de Roma, diversas religiones, organizaciones sociales, políticas, están trabajando mucho en cuanto a la globalización. ¿Por qué? Porque detrás de todo, detrás de cortinas, la mente diabólica del anticristo ya está actuando. Entonces ellos hablan de unidad. Que todos somos hermanos en el mundo. Y hay canciones que ustedes han de haber oído, ¿no? Hay canciones como de protesta y todo eso, que simplemente hablan de que somos hermanos y de la unidad en el mundo. Entonces, eso es el anticristo que está promoviendo eso. Nosotros aquí hablamos de una unidad y una coinonía, donde tenemos un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor, un solo Cristo, una sola palabra, una sola doctrina. Cuando yo enseño esto, hablo lo que dice Pablo. Sean todos del mismo pensamiento, sean todos del mismo sentir, hablen todos la misma cosa. Mientras eso no suceda, no hay una perfecta unidad. Y si eso no se va a lograr en el mundo, por lo menos nosotros como misión, como iglesia, busquemos que los nuestros tengamos una verdadera unidad. Entonces el congregarse nos lleva a mantener una buena comunión. Y la comunión, la unidad. Ahora, la palabra comunión, yo usé acá arriba una palabra, relacionarse y compañerismo. Si usted se da cuenta,
Ya mismo salimos al recreo. Mire acá, comunicación, comunión, ¿Qué otra palabra hay aparecida? Comunidad. ¿Qué relación habrá entre todo eso? Comunidad, comunicación, comunión. ¿Hay o no hay relación? ¿Qué entiende usted por comunidad? Ahora se agrupan personas en un sector por una finalidad, pero el tiempo actual pueden ser de diferentes familias y procedencia. Pero el tiempo, la palabra comunidad viene de los ancestros, de las comunidades de indígenas. Y sabe que primero nosotros aprendimos de que viene la primera asociación después de lo que es la familia, era el ayllu. Y de ahí venía la tribu. Entonces, pero ¿qué era un ayllu o una comunidad? Es una familia que ya crece. El abuelo, tatarabuelo y todos son descendientes de una raíz, de una familia. Entonces, ¿por qué cree que la Biblia dice la tribu de Dan, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, etcétera? ¿Cuál era la raíz? Efraín, Manasés, Dan, Rubén. Ellos son la raíz. Y todos los descendientes de allí prácticamente es como decir ahora una comunidad. Solo que cuando eso crece, va cambiando nombre. Pero, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el centro? ¿De dónde nace la raíz? Una comunidad nace de una familia. La iglesia, ¿qué vendría a ser? ¿Qué más? Una comunidad. La iglesia es una comunidad, la iglesia es una familia, un mismo Padre, un mismo Señor. Tenemos tantas cosas en la fe que nos unen. Esa es la iglesia, una comunidad. Y en la comunidad tiene que haber relaciones, tiene que haber compañerismo. La iglesia del Señor tiene que tener esa comunicación. ¿Y qué es comunicación? Donde hay participación. Hay participación mutua. Y en todos los sentidos. Comunicación porque habla, porque hace su parlamento el uno al otro, conversan, dialogan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay comunicación. Pero participación, más allá de una comunicación, es donde sentimos ese compañerismo, ese apoyo. Puedo apoyar y me apoyan, ¿no es cierto? No todo es dinero, hermanos, no todo es cosas materiales. Imagínate que tú estás a veces afligido, estás triste y tienes a alguien que te sienta así y conversas, comunicas y ora por vos y te dice una palabra que te anima, que te alienta. ¿Sí? O a veces simplemente no necesitamos, no hay palabras, a veces solo necesitamos un abrazo. Que te diga, Dios está contigo, ya pasará todo. Esa es la comunión. El ser humano tiene tantas cosas, el ser humano es tan diverso, no todos los días son iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Que el estado de ánimo no todo el tiempo es lo mismo. Siempre hay los momentos difíciles donde el uno necesita del otro. Vuelvo a repetir, no todo es lo material.
también en lo espiritual. El desánimo, el desaliento, la necesidad, la tristeza, la melancolía. ¿Sí? A veces por cosas que suceden. O a veces como mucho, es que yo soy así. Pero tú tienes que saber que hay cosas que tienes que cambiar. ¿Sí? Hay cosas que no puedes seguir siendo así. Hay cosas que tienen que cambiar. Aleluya. Bueno, hay que mantener una verdadera comunión. Ahí están las citas bíblicas, les ruego sigan estudiando. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva de lo que es vivir en comunión, los beneficios y bendiciones de la comunión. Todo lo que Dios nos ha dispuesto tiene un objetivo fundamental, particularmente de esta forma de unidad, podemos obtener mucho provecho espiritual. Mire, yo siempre digo algo, y aquí terminamos esto de congregarse. Yo siempre digo algo. Todo lo que Dios ha dispuesto en su bendita palabra tiene una razón de ser y tiene un objetivo. Nada está para llenar espacios, ni nada está como pasatiempo. Todo lo que Dios ha establecido tiene un objetivo definido y tiene un propósito específico en bendición para nosotros como iglesia. Así que hagámoslo, obedezcamos a su palabra. Le ruego a las demás citas que están ahí, dense el tiempo en su casa y lean. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿O solo se están contentando con la clasecita que aquí se da y nada más? Cuidado. Lean en su casa, cogen. Mire, al menos los que viven a veces cerca, reúnanse más que sea por ratos y lean juntos. ¿Sí? Vean, dialoguen sobre eso, ¿no? Si a veces están ahí de vecinos, ¿no? Entonces júntense, ¿no? Y lean, ahí hay vecinas. Bien. Vamos a salir un momento al receso, ¿sí? Salimos todos al receso, volvemos, solo tienen 30 minutos. Acordaránse, 30 minutos, después ya cuando iniciamos, al rato están llegando otros. Por favor, no, el recreo no es para que se vayan lejos, esténse por aquí nomás cerquita, ¿sí? Controle el tiempo, si usted ya va a demorarse, tiene que avisar.